Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de extremos de mucha calidad pero que tienen rendimiento irregular. Esto debido a que en las últimas horas se dio a conocer noticias de dos extremos propiamente que me parece que son muy buenos pero que no terminan de explotar, y he querido hacer una lista de esos jugadores, no realmente por dejarlos mal parados, sino porque creo que todos tienen el talento para poder haber reventado de una mejor manera. Sin embargo, lastimosamente, por unas razones u otras, pues no lo han logrado. Desde ya les digo que si ustedes quisieran integrar a alguien más en esta lista, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar en Metapan, en donde he colocado a Elvin Alvarado, extremo izquierdo de 26 años, probablemente uno de los más marcados al momento de pensar en esta clase de futbolistas. Creo que Elvin es un jugador con mucho talento, capacidad regateadora, con velocidad y incluso la habilidad en transición, ser una amenaza muy constante. Pero yo creo que el gran problema de Elvin es que nunca pudo consolidar esos destellos que le veíamos como parte de un rendimiento continuo. En Alianza, en Once Deportivo, ahora en Isidro Metapán, en su momento en Municipal Limeño. Yo creo que en todos los equipos es como que deja sensaciones positivas. Y de hecho incluso diría que hay una buena parte de la opinión popular que piensa que Elvin Alvarado es un recurso útil. El problema es que lo demuestra en momentos muy contados, y cuando lo demuestra son picos altos, pero insisto, o sea, creo que son muy poquitas veces lo que Elvin Alvarado realmente puede influir en un partido. Es por eso que en la mayoría de equipos donde arranca siendo titular, termina perdiendo ese puesto porque no le da un rendimiento consistente a su equipo. Creo que Elvin realmente pudo haber tenido, bueno, puede todavía, tiene 26 años, todavía tiene tiempo para remontar y ser un jugador mucho más consistente dentro de la primera división. Pero sinceramente creo, para un futbolista que llegó a estar en selección sub-23 y que incluso llegó a debutar en selección mayor, más debatible el momento en el que llegó a la selección mayor, pero bueno, esa es otra historia. Para un jugador que consiguió ello, yo pensaba que íbamos a tener un extremo de un rendimiento realmente alto y no solo de momentos muy efímeros en cada torneo. El siguiente es Wilmer Novoa, extremo derecho de 29 años de Club Deportivo Platense. Yo sé que hoy día juega más de lateral derecho que de extremo, pero esas son otras cosas. O sea, es un tema que con los años fue adaptando un poquito más la posición. Aún así todavía lo vemos jugar por delante como extremo en alguna que otra ocasión. El tema con Wilmer Novoa es que en Atlético Marte recuerdo que vimos su mejor versión, un extremo muy vertical, de conducciones largas, de ir limpiando rivales a partir de dicha conducción y volverse profundo, ¿no? Generar mucho centro a partir de la profundidad. Pero una vez sale de Marte y llega a Platense, o sea, en Marte creo que tiene 2 torneos de alto nivel, y yo llegué a pensar que esto seguramente lo iba a catapultar a un equipo con una ambición bastante interesante. Llega a Platense, ¿verdad? En un momento en el que Platense ya había demostrado que era capaz de buscar objetivos serios dentro de la primera división, pero en su regreso a Platense es donde yo creo que empieza a decaer Wilmer Novoa, que ya le empezamos a ver mucha menos consistencia en cuanto a la titularidad, que difícilmente te creaba ese contexto de partido que sí te hacía en Atlético Marte junto a Chepito Guevara. En Platense ya no volvió a brillar tanto, y aunque ha tenido algún que otro partido bueno, pero pienso que ese Wilmer Novoa se nos quedó ya bastante lejos. A los 29 años veo difícil de que volvamos a, sobre todo porque ahora con esta reconversión poco a poco a lateral derecho, yo creo que ahí se va a ir quedando en el futuro más cercano. Insisto, una lástima porque creo que sí teníamos quizás dentro de ese extremo que conduce uno
muy pero muy condicionante para los rivales y lastimosamente solo lo vimos, por lo menos a mi juicio, a 2 torneos a verdadero prime. Luego fue variando demasiado en cuanto a niveles. El tercer jugador es Roberto El Pichi Melgar, extremo izquierdo de 30 años. En el caso del Pichi es un extremo más fino, ¿sabes? Que tiene mejor toque de balón, un guante en la zurda para mandar balones parados hacia el área, o sea, para influir realmente desde otra forma. O sea, yo creo que el Pichi más que desbordar es un tipo que en el 1 contra 1 genera buenas sinergias, buenas ventajas para su equipo, buenas centralizaciones. Pero un poco lo mismo, al Pichi Melgar recuerdo que en Platense le vi no un torneo, unos partidos, o sea, una serie de 4 o 5 partidos consecutivos a un nivel muy alto. De repente se pierde, deja alguna que otra asistencia sin hacer un buen partido, cambia de equipo y le pasa un poquito más de lo mismo. Y en Firpo, cuando llega a Firpo, mi percepción era que el Pichi tenía que ganarse un lugar en la rotación de manera constante y realmente le ha costado demasiado el poder sumar minutos. A veces ha tenido, pero es claro que Gabriel Álvarez confía más en otros jugadores antes que el Pichi para poder revolucionar partidos, que se supone es lo que tenía que darte Roberto Melgar en el equipo. Yo todavía creo que podemos ver un Roberto Melgar que sume a la causa, pero no en Firpo. O sea, me parece que tal y como lo vi en su momento en Platense y en algún que otro equipo, de hecho, digamos, con objetivos menos ambiciosos, yo creo que necesita eso, un paso hacia atrás en su carrera, en un equipo donde pueda ser titular de manera más consistente y donde sí pueda influir a partir de ello, de la pelota parada sobre todo, que es donde me parece que el Pichi puede ayudar a un equipo a deportivamente subir un escalón de calidad. El siguiente jugador me sorprendió muchísimo cuando supe dónde está jugando ahora mismo, y es Javier Bolaños, extremo izquierdo de 23 años que actualmente está en el Santiagueño de la Frontera en la tercera división. Me sorprendió muchísimo porque creo que en su debido momento Javier Bolaños fue uno de los reservistas de Club Deportivo FAS que mejores expectativas había creado. Un extremo muy explosivo que cuando lo tomaba era difícil de marcar, bastante ágil, 1 contra 1 en el que era bastante bueno. O sea, creo que tenía condiciones realmente para poder brillar si no en Club Deportivo FAS, en la primera división. Llega a Once Deportivo, donde tiene algunos partidos buenos, pero la mayoría de ocasiones era un Javi Bolaños que no te sumaba demasiado, que pasaba inadvertido en los partidos. Insisto, sí creo que tenía el potencial porque aunque brilla poco en Once Deportivo, pero la mayoría de partidos en los que lo hace bien son contra rivales de exigencia. Entonces yo seguía pensando, y de hecho todavía creo que podemos ver a un Javi Bolaños con un nivel relativamente alto en el futuro, seguramente a medio plazo. A ver, tiene 23 años y es que está muy jovencito, pero lo coloco acá porque lo vimos debutar ya hace bastante tiempo y creo que nunca terminó de salir del cascarón del todo Javi Bolaños. Es como que nos dejó picados porque nos enseñó cualidades de un extremo que podía ser dominante en el medio plazo y que ahora mismo se ha quedado en un quiero y no puedo. Ojalá que Javi Bolaños pueda regresar próximamente al fútbol de la primera división, que lo haga con un proyecto que le pueda dar minutos y en el que él pueda responder a la causa, evidentemente. El siguiente es Joel Turcios, extremo izquierdo de 26 años de Club Deportivo Dragón. En el caso de Joel Turcios es un extremo todavía más explosivo, muy vertical, con la capacidad de ir de fuera hacia adentro, para influir en zonas más interiores, para buscar disparos de media y larga distancia. O sea, creo que como revulsivo, o sea, Joel Turcios es lo que tú buscas en un revulsivo, que ingresa en la segunda parte y le da otra chispa, le da otra dinámica al partido y realmente te ayuda a subir energía en el equipo. ¿Cuál es el tema? Que Joel Turcios ha mostrado una inconsistencia muy marcada dentro de los últimos años. O sea, un jugador con una capacidad para agitar partidos bastante interesante, pero que no siempre te lo hace. O sea, de cada 3 partidos, 2, o de cada 4 partidos, perdón, 2 son positivos y en los otros 2 no logra generar mucho. Y esto ha sido así en Cacahuatique, donde me parecía que tenía las
las de poder demostrar que podía llegar a un nivel regular, se quedó en eso, ¿no? En un partido contra Firpo, en el que marca un doblete y realmente le ayuda mucho a la causa cafetalera, y luego llega Jorge Lara y no le puede competir por el puesto. Tuvo una o dos titularidades más ya después de que el colombiano se asienta en el 11 titular de Daniel Corti, pero no vuelve a pasar más. Entonces es lo que me hace pensar que Joel Turcios no lo hemos llegado a ver en un equipo más de mejores ambiciones, porque yo creo que la calidad la tiene incluso para ser un revulsivo. O sea, si los equipos necesitan suplentes de calidad, y yo creo que Joel Turcios lo podría hacer, pero como no termina de ser regular, es lo que me parece le ha truncado un poquito en ese intento de poder llegar a un equipo con mayores expectativas. Y ahora, este video lo estoy haciendo por los dos últimos nombres, de hecho, que voy a mencionar en esta lista. El primero es Adrián Flores, extremo de 24 años, quien ha sido presentado como nuevo fichaje de Cacahuatique. Cacahuatique tenía el problema de que Robin Borja se lesionó. Afortunadamente no le va a hacer perderse todo el torneo, pero va a estar entre 4 a 5 semanas fuera antes de volver a entrenar, lo cual me imagino para volver a jugar podría ser mes y medio como mínimo. En ese sentido, pues el equipo de Daniel Corti ha buscado otro futbolista para tratar de reponer lo que pierde, digamos, mientras Robin Borjas estará fuera, y alguien que te pueda dar la versatilidad de ocupar diferentes posiciones en el ataque. Eso lo tiene Adrián Flores, que puede jugar por cualquiera de los dos extremos e incluso puede ser media punta. Un futbolista que sabe acelerar jugadas, tiene buena conducción en cortos tramos, donde acelera, donde le da más velocidad, un jugador muy valiente al momento de encarar. Y es verdad, quizás de los más jóvenes, igual que Javi Bolaños, de los más jóvenes en la lista, pero que me da la sensación que no lo terminamos de ver reventar tampoco. En Santa Tecla deja buenas cualidades, y cuando tú esperabas que diera un salto para adelante en cuanto al equipo, se queda corto. Lo mismo en Once Deportivo, o sea, me dio la sensación que llegó bien al tanque y que de hecho le estaba aportando mucho al equipo entrando desde el banquillo, un par de partidos como titulares en los que llegó a ser un futbolista que le permitía a Once Deportivo jugar más en campo rival, pero luego se termina quedando en lo mismo. Ahora tiene el reto de que va a ser suplente en Cacahuatique. Están Kelvin Hernández y Alexander Márquez por delante, difícilmente les va a quitar el puesto ahora mismo, pero sí el desafío de ser ese tercer extremo y ese segundo mediapunta que le pueda gestionar mejor los minutos a los futbolistas ofensivos adelante en Cacahuatique, y sobre todo que signifique el recuperar creatividad que no ha llegado a tener en demasiada cantidad el cuadro cafetalero en este inicio de torneo. Ojalá que esta pueda ser, digámoslo así, la oportunidad perfecta para que veamos un Adrián Flores que nos demuestra de qué está hecho realmente. Y para mí, quizás el jugador que más me duele que no haya reventado a estas alturas, Ezequiel Rivas, extremo derecho del conjunto de Alianza. Y creo que con Ezequiel es porque, por lo menos para mí, de todos los que hemos mencionado en la lista, es el que claramente tenía mejor proyección de todos. La velocidad endiablada que tomaba Ezequiel Rivas, capacidad para ganar línea de fondo, de jugar por dentro y jugar por fuera y por cualquiera de los carriles, el desequilibrar realmente, el generar desorden y caos en el equipo rival a partir de sus conducciones, disparo de media y larga distancia y capacidad para generar cifras. Es como que dentro de las cualidades del extremo tenía capacidades muy marcadas para ser el futbolista más dominante en su posición en el extremo derecho de toda la liga. Pero con Ezequiel Rivas siempre nos quedamos con detalles muy pequeños. En cada torneo, yo recuerdo que hubo una seguidilla de 3-4 torneos en los que Ezequiel Rivas dejaba 3 goles y 3 asistencias. Siempre dejaba un golazo, seguramente uno de los mejores highlights, uno o dos de los mejores highlights por torneo. Y luego tenía unos cuantos partidos buenos, pero no se asentaba en Alianza. No era titular, o por lo menos no lograba ganarse la titularidad de manera constante. Cuando la tenía no la aprovechaba, se quedaba con partidos de muy bajo nivel, y así fue arrastrando la carrera hasta que tuvo un torneo donde demostró de lo que era capaz. Dejó, me recuerdo, 7 goles, 5 asistencias, 12 intervenciones directas a gol, siendo el mejor extremo de ese torneo.
y ganándole posiciones a jugadores extranjeros que había llegado a Alianza. Ese fue el torneo donde dije Ezequiel Rivas reventó. De aquí para adelante todo va a ser ver a un Cheque al mejor nivel, y que incluso podía pensar que el techo de Ezequiel Rivas iba a estar más alto de lo que ya le estábamos viendo. Y se quedó en ese torneo. No volvió a ser titular consistente. Llegó Ángelo Rodríguez ya a aspectos mucho más cercanos. Llegó Ángelo Rodríguez y no le supo ganar el puesto. E incluso este torneo se habló de que aparentemente no iba a estar con la plantilla de Alianza. Se ha terminado inscribiendo, ojalá que pueda tener minutos. Pero a mí a los 26 años, aunque tiene tiempo, es de los jugadores que yo creo que no le vamos a ver ese techo que en algún momento pensamos que podía tener. Porque ese techo era altísimo y francamente las expectativas con Ezequiel Rivas se han quedado bastante bajas. Estos son los extremos que para mí tienen mucha calidad, pero lastimosamente por su nivel irregular, pues no le hemos llegado a ver reventar del todo. Si ustedes quieren colocar alguno más en la lista, pueden dejarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.